de Semana Santa, hermanos. Amén. Oh, moradora de Sion. Bueno, amén. Bienvenido a Jesús también, ¿no? Que está aquí entre nosotros. Donde hay dos o tres reunidos, nunca mejor dicho. Las lluvias, el trabajo y muchas inclemencias más, pues provocan que los cristianos dejen de venir a la iglesia. Y es una cosa muy mala. Porque la iglesia, como el mensaje que tenemos para hoy, el mensaje de Filadelfia, es donde encontramos el amor fraternal. El amor entre los hermanos. Algo que no podremos encontrar en el mundo. Allí encontraremos el amor filial. Un amor, pues, carnal, entre amigos, entre gente que se conoce, en que cada uno va a la suya, pero en la iglesia es ese amor ágape, ese amor fraternal donde los hermanos aman a los demás hermanos, porque Jesús los amó así, y de esa misma manera Él nos lo mandó, que un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. Así que vamos a presentar este momento en oración, dándole gracias a nuestro Dios por este mensaje de hoy, para pedirle que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que nuestro corazón sea una tierra buena, una tierra productiva, donde la palabra pueda dar fruto a 100 por 1, Señor. Corazones preparados, con buena disposición para escuchar y para obedecer tu palabra. Así te lo pedimos, que tú ayudes al predicador a predicar correctamente esta palabra grandiosa y gloriosa que tú nos dejaste para nosotros. Gracias por este mensaje, gracias por el libro del Apocalipsis, gracias por todos los que están aquí escuchando, gracias por todos los que van a escuchar a través de las redes. Gracias a todos aquellos que van a poder compartirlo, Señor, porque bienaventurado es el que oye y el que obedece las profecías de este libro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos en el segundo mensaje de la iglesia de Filadelfia, del mensaje de Filadelfia, en casi la última iglesia de las 7 del Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, del 7 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tenemos oído, Tenemos que escuchar lo que el Señor dice a las iglesias a través de su Santo Espíritu, que es el que habla en nuestros corazones, el que nos hace entender la palabra de Dios, el que nos ilumina
en nuestro caminar diario y en nuestro estudio de la palabra de Dios. Mientras estábamos leyendo ahora mismo esta porción, pues me estaba fijando cómo Dios realmente envía tantos mensajes buenos a esta iglesia. Uno de ellos es que Jesús venció en la cruz y Él es cabeza de la iglesia y a sus enemigos los pondrá a los pies de la iglesia, tal como está diciendo aquí, cuando dice que he aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Sinagoga no significa otra cosa que reunión, una reunión de amigos, una reunión cualquiera que pueda haber. Y los judíos, por la palabra Judá, los judíos vienen de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob, significa alabanza a Dios. Es lo que se da la palabra, lo que significa judío. Muchos no lo saben. ¿Qué significa judío? Porque viven allá en Israel. No, judío es todo aquel que alaba a Jehová. Porque cuando su madre lo tuvo, esto está en, a ver si me acuerdo, en Génesis, ahora me viene así rápido la memoria, Génesis 27, si no me equivoco. Cuando su madre tuvo a Judá, dijo, alabado sea el Señor, y le puso por nombre Judá. Ese es el versículo concreto, que si lo buscáis en la concordancia lo podéis encontrar. Y esa es la palabra judío. Entonces aquí está diciendo que muchos que asisten a la iglesia de Filadelfia, pues no están con la asamblea, no están con la iglesia, no están integrados en el cuerpo de Jesús, sino que simplemente vienen, alaban y cantan al Señor, pero ellos son una sinagoga, ellos son falsos, como está diciendo aquí, sino que mienten. Y la promesa que el Señor le dice, he aquí, que yo haré y los pondré a tus pies. Los pondré a tus pies. Pero otra de las promesas más grandes que tiene esta porción a la iglesia de Filadelfia es que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y muy bien, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. No me acuerdo exactamente quién fue la madre de Judá, de las 3 mujeres de Jacob, pero lo que está claro es que ella dice que alabaré a Jehová y llamó su nombre Judá, que es lo que significa Judá, alabar a Jehová. Lea, ¿no? Amén. Gracias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y aquí está hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es un momento histórico que acontecerá en esta tierra, donde todo el mundo, como lo está diciendo aquí, el mundo entero, será probado. No es una prueba que está pasando la iglesia, pues porque está siendo perseguida, o es un momento que está pasando la iglesia como cuando en el año 70 el emperador Tito destruyó toda Jerusalén y persiguió mucho a los creyentes, sino que aquí está hablando de una prueba global a nivel mundial, que en la Biblia se le llama el día de Jehová, o el día del Señor, o el día de la angustia de Jacob. Nosotros lo conocemos, busca Sofonías 1, versículo 14 al 18, nosotros lo conocemos más bien como la tribulación y la gran tribulación. Vamos a ver en Sofonías, capítulo 1 y versículo 14 al 18. Sofonías era un profeta, no una profeta, no era una mujer profeta, la profeta Sofonías, no, era un profeta. Y el libro de Sofonías, que tiene 3 capítulos, se centra básicamente
en estos 7 años de gran tribulación y de tribulación. Nos dice el versículo 14 de Sofonías. Sofonías está en el Antiguo Testamento, un poquito antes de Mateo. Son 3 o 4 libros que hay: Ageo, Zacarías, Malaquías, Sofonías, un poquitito antes del Nuevo Testamento, para que no lo busque por Génesis, sino por el final del Segundo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías, antes de Malaquías, antes de Ageo, Sofonías. Bueno, Sofonías capítulo 1 y versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano. 1:14. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice Dios: y tribularé yo. Dios es el que lo hace. Y tribularé a los hombres, y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Os habéis dado cuenta que en estos 4 versículos no se nombra la palabra misericordia? Solo se ha nombrado ira, destrucción, muerte, sufrimiento. Tal como conocemos, Jesús dijo la tribulación, y así es como en el Antiguo Testamento conocían el día de la prueba, la hora de la prueba. Esa tribulación, Daniel 9:27, es una tribulación que va a durar 7 años. Lo sabemos porque la profecía de Daniel 9:27, a Daniel se le revela una profecía maravillosa que es las 70 semanas de Daniel. Son 70 semanas que le queda al pueblo de Israel hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, que viene a salvarlos. Y se nos narra que 69 semanas ya han pasado y que queda una semana por cumplir. En este versículo concretamente vamos a leer el tiempo o lo que va a ocurrir en esta semana. Tenemos que entender que en la Biblia hay semanas de días y semanas de años. Y esta profecía concretamente está hablando de semanas de años. O sea que 7 por 7, 490 años. Desde el principio hasta el final de su cumplimiento. Lo que pasa es que entre la semana 69 y la última semana hay como un paréntesis, hay un lapsus de tiempo, porque esa semana todavía no se ha cumplido, como vamos a ver a continuación. Y por otra semana hay un emperador, hay un príncipe que su pueblo de este príncipe ha matado al Mesías. Todos sabemos quién es, ¿no? Los romanos. Y los príncipes sale de los romanos. Y sabemos que sale del Imperio Romano. Y este príncipe, que es el anticristo, dice que confirmará el pacto con muchos. Confirmará un pacto que ya está firmado. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Un sacrificio y una ofrenda que hoy en día todavía no se está ofreciendo en Israel, porque el templo no está construido, porque el templo está derruido, está destrozado, y encima del templo está la mezquita de Omar, esa cúpula dorada
en las fotografías, cuando vemos Jerusalén, vemos una cúpula dorada, ahí donde estaba el templo de Salomón, el templo glorioso de nuestro Dios, y que fue destruido en el año 70 y profetizado por Cristo 40 años antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es duro de servicio, es duro de corazón. Y aunque Dios siempre los ha tenido como la niña de sus ojos y siempre ha cuidado de ellos, el pueblo de Israel siempre se ha ido en pos de dioses ajenos. Esto ocurre también hoy en día. Pero llegará un día en que este templo se volverá a elegir, se volverá a levantar, no falta mucho para ello. Llegará un día en el que habrá paz y seguridad en Medio Oriente y este templo se levantará y se volverán a hacer las ofrendas y se volverán a levantar los sacrificios que hoy no se pueden hacer. Y dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que venga hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, sobre todas las profecías que hay sobre la destrucción de este ser maléfico, en la segunda venida de Cristo se va a cumplir. Y este ser maléfico será tomado y será arrojado al lago de fuego vivo, él, el falso profeta, y todos aquellos que le están siguiendo en aquel momento. El diablo solo es atado en unas cárceles durante 1000 años, mientras nuestro Señor Jesucristo cumple la profecía de su reino milenial en la tierra. Entonces, vemos cómo este plazo de la tribulación durará 7 años. 3 años y medio de paz y bonanza, donde la religión dominará sobre el anticristo. Apocalipsis, capítulo 17 y 3. Es muy importante que todos los que escuchen estén atentos de lo que voy a decir a continuación, porque el mundo está lleno de confusión. La cristiandad va perdida porque no entiende las profecías. Y a cualquier animalada que se le puede decir por internet, todo el mundo se asusta, todo el mundo se piensa que ya estamos en la tribulación, todo el mundo se cree que el anticristo ya gobierna en el mundo, todo el mundo se piensa muchas cosas que a la fin no son verdad. Y todo esto por falta de conocimiento. Y dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces tenemos que estar atentos para que cuando nosotros veamos noticias escandalosas y cosas que pueden turbar nuestra mente, sepamos claro que estas cosas no son así. Mirad lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 3. Habla de una mujer, habla de una bestia. Esta bestia sabemos que es el anticristo en el Apocalipsis, como vamos a estudiar cuando estamos estudiando este libro, cuando llegaremos a ese momento. Pero aquí nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia. Sabemos en este capítulo 17 que una mujer es la religión. Concretamente es una ciudad, como nos dice en el mismo capítulo 17, nos lo narra perfectamente lo que significa. Es una ciudad que está entre los 7 montes. Es una religión. Y esta religión está sentada sobre una bestia escarlata. El color escarlata, el color de la sangre. Una bestia que está derramando sangre por allí, por donde pasa. Llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando llegará el momento, hablaremos profundamente de las 7 cabezas y los 10 cuernos. 7 cabezas simplemente son los 7 imperios que hay desde que Daniel tuvo el sueño, o sea, desde que Daniel reveló el sueño del rey Nabucodonosor hasta el fin de los tiempos, no es nada más. Y los 10 cuernos son los 10 reyes que gobernarán en este gobierno del anticristo. Pero en esta primera parte vemos como la mujer está como sentada encima de un caballo. Y mi pregunta es, cuando un jinete
galopa encima de su caballo, ¿quién domina? ¿El jinete o el caballo? El jinete es el que lleva las riendas, el jinete es el que manda. Por eso durante 3 años y medio, al principio de estos 7 años, la religión dominará sobre el anticristo, sobre la política. El anticristo no estará gobernando completamente, sino que la religión, ¿y qué religión? La religión ecuménica, esa unión de todas las religiones por el bien de la sociedad. Vamos a orar todos juntos, porque así Dios nos escuchará. Da lo mismo si se llama Alá, da lo mismo si es el Dios de los mormones, da lo mismo si es el Dios de los hindús, da lo mismo si es un espíritu de los espiritistas, da lo mismo el Dios que sea. Vamos a orar cada uno a nuestro Dios y Él nos escuchará. Es una blasfemia grandísima, porque Dios solo hay uno y es muy celoso. Y no le gusta que nadie adore a otros dioses que no sea Él. No hay otros dioses. Él es el único que está vivo, que responde a nuestras oraciones, que nos acompaña mediante su Santo Espíritu. Entonces vemos como durante esos 3 años y medio de bonanza, de paz y seguridad, pues ahí es donde gobernará el anticristo, primero mandado por las religiones. Él gobernará de una forma política, pero la religión es la que estará dominando las situaciones. Pero la pregunta es, ¿cuándo empiezan estos 7 años de la tribulación? Esto es muy importante saberlo. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Tenemos 3 lecturas que hacer. 2 de Tesalonicenses 2:3, sí, digo por los que están escribiendo, Apocalipsis 6:2 y 1 de Tesalonicenses 5:3. 2 de Tesalonicenses está casi al final de la Biblia, casi donde está Apocalipsis. Es un libro pequeñito, antes de Hebreos. Es un librito pequeñito. 2:3. Apocalipsis, 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera. Aquí está hablando del día del Señor, que es el día de la tribulación, que son estos 7 años. Porque no vendrá este día, estos 7 años, sin que antes venga la apostasía de la Iglesia. Algo que ya está aconteciendo hoy en la actualidad. ¿Qué es la apostasía? Simplemente es el desviarse de la verdad. Hay unas personas que siguen a Cristo por el buen camino de la verdad, pero son seducidas y se desvían de la verdad. Esa es la apostasía. Es desviarse del buen camino en pos de otros caminos. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es entonces cuando empieza la tribulación. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2. Vamos a entender bien la cronología para que nadie nos engañe. Pablo lo escribió clarísimo, pero Pablo todavía no tenía a su alcance el Apocalipsis. Él tuvo una revelación parcial de estos tiempos, pero no tuvo la total. Igual que Juan tuvo una parcial y tampoco tuvo la total. Nosotros tenemos la revelación total, porque tenemos la Biblia al completo, y es la que el Espíritu Santo nos ilumina para que la entendamos. Y miréis aquí un caballo blanco. Caballo blanco significa alguien que sale en victoria. Cuando los emperadores habían conquistado, se subían sobre su caballo blanco y mostraban de que habían triunfado. Y el que lo montaba tenía un arco, sin flechas. Estoy hablando simplemente de un arco, o sea, una parte de las armas, pero sin la parte que hace daño. Aquí no está hablando concretamente de un pacificador, alguien que utiliza el poder de su boca para
dominar a los demás, para pacificar a los demás. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto es el anticristo. Esto es el primer sello de los juicios de Dios. No es Cristo, porque Cristo no es ningún juicio. Cristo es el Salvador. Lo que sí que es el juicio de Cristo es la segunda venida, porque viene para juzgar. Pero no, Cristo no es el juicio. El juicio es el hecho que hace Cristo en su segunda venida. Pero en este caso estamos hablando de una persona que es un juicio, y este es el anticristo. Y este es el primer sello del Apocalipsis. Hasta que este hombre no se dé a conocer y sepamos quién es, Felipe Pérez, Michael no sé qué, Jacobo no sé cuántos, como sea su nombre, que no lo sabemos porque no sabemos quién es, no ha empezado el Apocalipsis. No ha empezado los 7 años de la tribulación. Aunque hayan terremotos, lluvias, truenos, aunque la maldad se multiplique, aunque pasen todo lo que está pasando en la tierra, no ha empezado los 7 años de la tribulación hasta que este hombre se manifieste. Lo hemos leído en 2 de Tesalonicenses 2:3. Estamos viendo quién es este hombre. Vamos a leer ahora en 1 de Tesalonicenses 5:3. En ese momento que Él surgirá, en ese momento que Él aparecerá al mundo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no se escaparán. Cuando digan paz y seguridad. Jesús lo dijo de otras maneras. Estos son principios de dolores, guerras, terremotos, hambre, pestes y todas las cosas que... Estos son principios de dolores. Pero cuando digan paz y seguridad, ¿dónde? ¿En Tortosa? ¿En Barcelona? En Jerusalén, en Israel. Está hablando de los judíos, se está escribiendo a los judíos. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Hay un hombre que sale con un arco, un pacificador. El pacificador pondrá paz en Medio Oriente. Se dará a conocer todo aquel que no haya sido arrebatado o el Señor venga más tarde, sabe que al mundo le quedan 7 años. Contados. En 7 años llega la segunda venida de Cristo. Porque así está profetizado y así se cumplirá. Entonces, es que nos ponen la vacuna del COVID y eso es la marca de la bestia. ¿Cómo se llama la bestia? ¿COVID? ¿O el doctor Panchufla? ¿O el pincha pincha? No sabemos cómo se llama el anticristo. No ha empezado no puede ser la marca de la bestia. Es que ahora hay unas empresas que te van a poner un chip y sin el chip pues no puedes acceder a la impresora o no puedes entrar a las puertas o va a ser para fichar. ¿Y? Es que ese chip es la marca de la bestia, no. Esos son ensayos que está haciendo el diablo para ver cómo la gente acepta todas estas cosas, para que cuando llegue todo el mundo lo acepte con la boca abierta. Para que todo el mundo se familiarice y lo acepte sin ninguna complicación. Pero ahora ninguno de esos es la marca de la bestia. ¿Cuánta cristiandad vemos por internet confundida? Ay, es que este terremoto me parece que es el cuarto sello. Ay, no, porque esto me parece que es el... No, ni cuarto sello, ni quinto sello, ni trompetas, ni nada de nada. Hasta que no se manifieste el anticristo, fiesta. Estamos todavía estamos en principio de dolores. Todavía no han venido los dolores fuertes. Todavía no se ha dado a luz a la gran tribulación. Eso es importantísimo que lo sepamos los cristianos, para que nadie nos coja en oscuridad y nos engañe. 3 años y medio de paz, lo hemos leído. Los 3 años posteriores a Apocalipsis
13, del 16 al 17, nos va a narrar que durante los 3 años y medio, cuando él se subleva, como hemos leído en Daniel 9:27, rompe el pacto, entonces él se dice como Dios. Él se nombra como Dios el anticristo, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y la religión ya no tiene nada que ver. Ya la religión ha terminado, tal como nos dice Apocalipsis 17, la quemará, la gran ciudad, matará a los 3 reyes y él se erigirá como Rey Supremo, como Dios Supremo. Y este anticristo, que tendrá una sociedad para gobernar tripartita, porque gobernarán 3, gobernará él, junto con el falso profeta y junto con el mismo Lucifer, que estará en la tierra, con los 3 gobernando este planeta Tierra. Imaginaros, si ahora decimos que hay maldad, imaginaros lo que hará en ese momento, donde el trío maléfico está gobernando. Eso será un momento que mejor no estar aquí. Y el falso profeta, que es su ministro de religión, su ministro de asuntos exteriores, podríamos decir así, del anticristo, dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Continuamos. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o su número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esa es la marca de la bestia. Con esta marca, el anticristo conseguirá 2 cosas. 1, distinguir a los que están a su favor de los que están en contra. Porque los que reciben la marca, adoradores son de la bestia. Cada versículo donde surge en el Apocalipsis la marca de la bestia va acompañado de la palabra adorador. El que recibe la marca adora a la bestia. Estas personas que reciben la marca de la bestia son lanzadas al lago de fuego, al infierno eterno. No porque tengan un tatuaje o una marca, sino porque adoran a la bestia. No hay ninguna marca que nos pueda condenar. Lo que nos condena son los pecados. Porque la paga de la marca, ¿cuál es? No lo dice la Biblia. Ahora la Biblia dice sí, la paga del pecado es la muerte. Y estas personas que llevan la marca de la bestia están diciendo que yo me doblego mi voluntad a adorar a este ser. Y no se arrepienten. Y siguen adorando y son lanzados vivos al lago de fuego, o muertos, o como tengan que ser, como veremos cuando llegará ese momento. Pero lo importante aquí es que entendamos que durante los 3 años y medio habrá una marca, o sea, habrá un dominio del anticristo sobre este mundo que vendrá por su poder político. O sea que los 7 años empiezan ¿cuándo? Cuando se dé a conocer el anticristo, el primer sello. Y terminan cuando venga Cristo en su segunda venida y destruya al anticristo, al falso profeta, y ate al diablo por 1000 años. Esos son 7 años y eso es lo que acontece, ¿de acuerdo? Dice que ese es el día de la prueba. Ahora, siguiendo nuestra lectura en Apocalipsis, a la Iglesia, como en muchas partes de la Biblia, tenemos que entender las condiciones. En muchos versículos de la Biblia hay un condicional. Si tú haces esto, yo hago aquello. Si tú haces aquello, yo hago aquello. Si tú haces, yo hago. No es que Dios quiera de alguna manera chantajearnos, sino que quiere ver nuestra predisposición.
quiere ver nuestro corazón, quiere ver nuestra actitud. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado. Esta palabra, por cuanto has guardado, esta frase demuestra esfuerzo. Por cuanto has guardado, pues tiene que tener un esfuerzo por guardar la palabra de Dios. Josué 1:7, ¿qué le dijo? Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Esta palabra, por cuanto has guardado, es estar atento. Tienes que estar atento a tus circunstancias para que nadie te pueda robar aquello que tienes. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice el escritor de Hebreos. Truenos. Truenos, capítulo 2 y versículo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos realicemos. Esta palabra atendamos a las cosas significa estar atento. Tenemos que estar atentos cuando se predica la palabra de Dios y se predica correctamente la Biblia. Tenemos que estar atentos. No vaya a ser que venga otro predicando otra palabra y nos quiera desviar del camino. Un cristiano tiene la obligación de estar atento. Por cuanto has guardado significa todas esas cosas. Perseverar. Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Perseverar en la palabra de Dios es estar atento. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Jesús está diciendo a la iglesia, por cuanto has guardado, por cuanto has perseverado, te has esforzado, estás atento a mi palabra, por cuanto estás velando. Mateo 25:13. Como las 10 vírgenes, habían 5 que estaban velando, que estaban atentas, estaban durmiendo todas, pero aún en el dormir estaban velando en la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y cómo podían velar si estaban durmiendo? Porque ya se habían aprendido la lección de antes, porque sus lámparas estaban encendidas, porque el Espíritu Santo estaba en ellas, aunque estaban descansando, porque era la hora del descanso. El Señor no las cogió, no las sorprendió como las otras que no estaban velando, que eran insensatas. Entonces vemos que por cuanto has guardado, por cuanto te has esforzado, has estado atento, has perseverado, estás velando, estás preparado. Mateo 24:44. Vamos a ver lo que nos dice Mateo en voz del Señor Jesucristo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tú puedes estar durmiendo y viene el Señor y te vas con el Señor. ¿Por qué? Porque estás preparado, porque ya te has preparado. No es una preparación del último segundo. Es que, espera, señorita, espera, que ahora me arrepiento. No. Una preparación es un esfuerzo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está diciendo el versículo, por cuanto has guardado, te has esforzado en hacer todas las cosas que son de un cristiano, que tienen que ver con la vida de la piedad, que tienen que ver con la vida del cristiano. Tú te has esforzado en hacer todas estas cosas, velar, preparar y todo lo que hemos dicho. Él te guarda del día de la prueba. No es una condición como si dijéramos, es que voy a hacer esto y Dios va a hacer aquello. No. Es que las consecuencias de tu mismo hecho hace que Él te guarde de aquel día. Porque si estás preparado, para cuando Él venga, te vas con Él.
Porque si estás velando, aunque estés durmiendo, te vas con Él. Porque si te esfuerzas y retienes su palabra, te va a ir todo bien, como decía Josué, te vas con Él. Porque si estás atento y no te desvías del camino, te vas con Él. ¿Lo ves? No es una condición de que si haces esto, pasará que... No, es que la condición es haciendo esto, pasará que... Pero si no haces esto, pues no te podrá guardar. Porque todo requiere un esfuerzo. ¿Recordad que lo dijimos el domingo? Todo requiere un esfuerzo. O si no, que se lo digan los que tienen que trabajar de noche, aunque llueva y se inunde el almacén. Si todo requiere un esfuerzo, o los que tienen que madrugar de mañana, o los que se tienen que levantar a las 10 de la mañana, porque el Señor permite que uno pueda descansar más. Pero todo requiere un esfuerzo. Amén. Broma aparte. Venir a la iglesia requiere un esfuerzo. Yo estaba muy bien en la cama, o yo estaba muy bien viendo la tele, o yo estaba muy bien haciendo lo que sea. Yo tengo que hacer un esfuerzo y venir a la iglesia. Ese es el por cuanto has guardado. Que la Biblia está lleno de esas frases. Por cuanto has guardado. Si haces esto, el Señor hará aquello. Como cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas. Probadme en esto ahora. Es la misma frase. Probadme en esto ahora. Por cuanto has guardado. Está lleno la Biblia de estas frases del Señor Jesús, de nuestro Dios Padre Celestial. Y dice guardar la palabra de mi paciencia. Porque la palabra de Dios es la palabra más importante en un cristiano. ¿Por qué? Porque Mateo 4:4, cuando un día Satanás se le presenta a Jesús cara a cara, no se disfrazó ni de serpiente, ni detrás de un hombre, ni detrás de nada, ni de las religiones, ni de nada, cara a cara. Porque con Jesús nadie se puede disfrazar. Es que tienes hambre, come este pancito, come estas piedrecitas. No me tentarás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el alimento principal de un cristiano. Es que, pastor, a mí me gusta mucho alabar. Claro que es muy bueno alabar al Señor. Es que a mí me gustan mucho las vigilias y orar. Claro que es muy bueno hacer vigilias, orar, alabar y todas esas cosas. Pero lo que te va a llenar, lo que va a hacer un crecimiento espiritual en tu vida es la palabra de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque el oír viene por cantar. No, la fe. ¿No? La fe viene por el oír. por el oír. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír el qué? La palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se llena más de fe. Y hay otro versículo muy importante que no sé si lo sabéis. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Veis cómo va todo relacionado? La palabra de Dios nos hace crecer, la palabra de Dios nos da fe, la fe es imposible, es importante para Dios, porque sin fe no te puedes acercar a Dios. Porque la palabra de Dios, Juan 6:63, es de vida. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús. Porque yo os he hablado, son espíritu y vida. El espíritu es el que da vida a la carne para dar provecho. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Santiago 1:18. Porque la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Nos da el nacimiento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ves si es importante la palabra para un cristiano? No se nace de una oración, no se nace de la fe, de alguna manera, se nace de la palabra de Dios.
Si la palabra de Dios no se puede nacer de nuevo. Si uno no escucha la palabra de Dios, no se puede nacer de nuevo. No existe el tal, yo he visto a Jesús y me he convertido. Es contrario a la Biblia. La Biblia, las conversiones vienen por el oír. Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de salvación y habiendo creído en esa palabra, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que no sea una salvación por oír la palabra de Dios va en contra de la Biblia. Filipenses capítulo 2 y versículo 16. Esta palabra es la que nos sustenta, la que nos aguanta, la que nos sostiene. Y nosotros tenemos que estar cogiditos, como aquel que se ahoga, que se hunde el barco, que se ha puesto el salvavidas y se coge al salvavidas para no ahogarse. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estoy cogido de la palabra de Cristo, y el día que me encontraré delante de Cristo, yo le diré que yo estaba cogido el salvavidas. Salvavidas es tu palabra. Tu palabra mora en mi corazón, tu palabra está en mí. Es lo más importante. Amén. Así que vemos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La paciencia se hereda a través de las promesas. Hebreos capítulo 6 y versículo 11 y 12. Vamos a ver Hebreos 6 y versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué esperanza? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan el reino, heredan las promesas. Vemos que la paciencia se hereda por las promesas, por la fe, como hemos leído en el versículo anterior. Pero deseamos que cada uno muestre la misma seguridad hasta el fin, para plena certeza. Y esta es la señal de que la semana que viene continuaremos, porque vamos a escuchar más. Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra haga mella en nosotros, fortaleza. Guárdanos el día, amado Señor. Guárdanos, porque nosotros guardamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén.